Una lujosa mansión en Monterrey escondía un secreto oscuro. Entre paredes de mármol y silencio elegante, una anciana sufría golpes, insultos y humillaciones de su propia nuera. Pero lo peor estaba por venir. Un plan de envenenamiento silencioso que buscaba silenciarla para siempre. Nadie imaginaba que la única capaz de detener esa crueldad sería la empleada humilde de la casa. Era una mañana cualquiera en la mansión de San Pedro Garza García, y Luz Helena limpiaba el segundo piso con la rutina que había repetido durante años. El brillo del mármol relucía bajo sus manos, y el silencio solemne de la casa le resultaba familiar, casi tranquilizador, hasta que un sonido inesperado rompió la monotonía. Primero fue leve, como un murmullo que apenas rozaba el aire, pero pronto se convirtió en un sollozo ahogado que parecía provenir del tercer piso. Ese nivel al que rara vez subía, porque la licenciada Rebeca le había dicho que no era necesario. La mujer se quedó inmóvil, con el trapo húmedo en la mano, mientras su corazón latía con fuerza. Se preguntó si había escuchado mal, si acaso era el viento o las tuberías viejas, como tantas veces le habían dicho. Pero aquel lamento tenía un tono humano, dolido, imposible de confundir con otra cosa. Luz Helena respiró hondo y decidió seguir el instinto que le quemaba en el pecho. Subió las escaleras de madera que crujieron bajo su peso, como si protestaran por su atrevimiento. El tercer piso olía diferente, una mezcla de polvo acumulado y encierro, como si los cuartos hubieran quedado congelados en el tiempo. Caminó con pasos lentos, cada movimiento acompañado por el retumbar de su propio corazón, hasta que el llanto se hizo más nítido. Provenía del fondo del pasillo, detrás de una puerta cerrada con llave que siempre había creído que era un simple armario. Se acercó con cautela y pegó la oreja a la madera. Escuchó un susurro intercortado. «No más. Por favor, no más». Su cuerpo entero se estremeció. Era la voz de una mujer anciana, quebrada por el dolor y el miedo. El miedo luchaba con la compasión dentro de ella, pero fue la compasión la que habló más fuerte. Golpeó suavemente con los nudillos y preguntó, «¿Hay alguien ahí?». El sollozo se detuvo de inmediato, y durante unos segundos el silencio la envolvió, tan pesado que parecía aplastarla. Luego la voz temblorosa respondió, «¿Quién eres?». Luz Helena tragó saliva y contestó, «Soy Luz Helena, trabajo aquí, soy la empleada. ¿Usted quién es?». La pausa fue larga, casi interminable, hasta que finalmente llegó una revelación que la dejó sin aliento. «Soy Dolores, la suegra. Ella me tiene aquí». La empleada retrocedió un paso, incrédula, y murmuró, «¿La suegra? Pero don Julián siempre dijo que su madre murió hace años». Al otro lado, la voz se quebró. «No estoy muerta. Ella me golpea, me insulta y ahora quiere matarme». El aire se volvió denso, como si el pasillo entero respirara con dificultad. Luz Helena apoyó la frente en la puerta, sintiendo la impotencia de no poder abrirla. Quiso preguntar más, pero el sonido lejano de pasos en el primer piso la hizo reaccionar. Era Rebeca regresando de sus compras matutinas. Bajó corriendo las escaleras y fingió ordenar cojines en la sala cuando la elegante mujer entró con su vestido rojo ajustado, sus tacones resonando contra el mármol y la bolsa de diseñador colgando de su abrazo. Rebeca la miró con ese desdén habitual y dijo sin sonreír, «Luz Helena, asegúrese de pulir bien la mesa del comedor. Anoche la vi opaca». La empleada sintió con un hilo de voz. Sí, licenciada, pero en su mente resonaban aún los sollozos de la mujer del tercer piso. Mientras frotaba la mesa con fuerza excesiva, Luz Helena no podía apartar la imagen de esa anciana atrapada detrás de la puerta. Cada palabra que había escuchado se le clavaba en el corazón. Recordó a su propia madre, frágil en los últimos años de vida, y sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo alguien podía encerrar a una mujer mayor y tratarla como si no valiera nada? Miró a Rebeca de reojo mientras ésta hablaba por teléfono en inglés perfecto, sonriendo falsamente a su interlocutor, y le pareció ver bajo ese maquillaje impecable la sombra de una crueldad imposible de disimular. La escena de la mansión, con sus lámparas de cristal y sus alfombras finas, contrastaba con la verdad que ahora conocía.
No era una casa de paz, ni de lujo, era una prisión disfrazada. Y ella, una simple empleada de 62 años, acababa de descubrir un secreto que podría costarle el trabajo, la tranquilidad y quizás hasta la vida. El eco del susurro seguía repitiéndose en su cabeza. Soy Dolores, la suegra. Ella me tiene aquí. Esa confesión era demasiado grande para ignorarla, demasiado dolorosa para dejarla enterrada en el silencio. Mientras terminaba su jornada ese día, Luz Helena comprendió que nada volvería a ser igual. El brillo del mármol, la rutina de limpiar y cocinar, todo se había manchado con el peso de aquella revelación. Esa noche, al llegar a su pequeña casa, se sentó en la cama sin encender la luz y pensó en los ojos que no había visto, pero que sentía detrás de aquella puerta. Cerró sus ojos y juró en silencio. No te voy a dejar sola. Te prometo que voy a hacer algo. Y aunque el miedo la acompañaba como una sombra pegajosa, algo más fuerte había nacido dentro de ella. Una determinación feroz, el deseo de proteger a una mujer que la vida había condenado al olvido. Así el llanto de una anciana desconocida se convirtió en el motor de una historia que cambiaría destinos, donde una empleada humilde se enfrentaría a la crueldad vestida de seda para probar que la dignidad y la verdad siempre encuentran una voz. Porque en esa casa lujosa, lo que nadie imaginaba era que la heroína no llegaría en coche de lujo ni con títulos universitarios, sino con un corazón cansado pero valiente, dispuesto a escuchar lo que todos preferían ignorar. Gracias por acompañarnos hasta este momento de la historia. Sé que tal vez estés pasando por algo difícil, por eso te invito a dejar tu nombre en los comentarios. Te incluiré en mis oraciones, porque Dios conoce tu corazón y sabe de todas las cosas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Quédate con nosotros porque lo mejor de esta historia aún continúa. Al día siguiente, cuando la luz del sol apenas entraba por los ventanales altos de la mansión, Luz Helena se encontraba sacudiendo los muebles del estudio, pero su mente no estaba allí. Cada movimiento de su mano sobre el polvo invisible era mecánico, porque lo único que podía escuchar era la voz quebrada de la noche anterior. «Soy Dolores, la suegra. Ella me tiene aquí». No podía apartar ese recuerdo. El silencio del tercer piso parecía llamarla otra vez, como si las paredes escondieran un secreto que palpitaba y pedía auxilio. Con un impulso que apenas pudo controlar, dejó el trapo a un lado y subió las escaleras despacio, mirando hacia abajo de tanto en tanto para asegurarse de que Rebeca no la viera. Al llegar al pasillo prohibido, volvió a acercarse a la puerta cerrada. Puso el oído sobre la madera y preguntó en voz baja si estaba ahí. El silencio le envolvió durante un instante eterno, hasta que de pronto escuchó un leve golpe, como de una mano débil llamando desde dentro. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y murmuró con firmeza que volvería, que no estaba sola, y entonces bajó rápidamente antes de que alguien pudiera descubrirla. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuchó el ruido inconfundible de los tacones de Rebeca resonando contra el mármol. La nuera apareció impecable, vestida con un traje beige de diseñador, y se detuvo frente a ella con una mirada de superioridad. «Luz Helena, ¿qué hacías en el tercer piso? Te vi subir hace un momento», dijo con un tono suave, casi cordial, pero con un filo escondido en las palabras. La empleada se quedó helada y trató de mantener la calma. «Licenciada, pensé que tal vez había polvo acumulado en las habitaciones y quería revisarlas», respondió bajando la mirada. Rebeca entrecerró los ojos y soltó una pequeña risa seca que heló el aire. ¿Polvo? ¡Ja! ¡Qué ocurrencia! Ese piso está cerrado desde hace años. No es necesario que pierdas el tiempo ahí. Concéntrate en el segundo piso. Es lo que te corresponde. El desprecio se le escapaba en cada palabra. Luz Helena tragó saliva, consciente de que aquella mujer sospechaba más de lo que decía. Mientras fingía obediencia, la empleada recogió sus herramientas de limpieza con manos temblorosas, pero no pudo evitar preguntar. «Licenciada, disculpe, ¿y por qué esa puerta al fondo siempre está con llave? Me pareció escuchar algo, como pasos». Rebeca se giró lentamente, clavando en ella una mirada que quemaba como fuego. El silencio se hizo pesado, y después respondió con un tono que mezclaba frialdad y amenaza. «Esa puerta está cerrada porque ahí se guardan cosas de Mauricio. Cosas privadas que nadie debe tocar. ¿Entendiste?» La mención del hijo muerto, pronunciada con voz dura, provocó un escalofrío en Luz Helena.
La empleada bajó la cabeza y murmuró: «Sí, licenciada». Pero en su interior la indignación crecía. Sabía lo que había escuchado la noche anterior. Sabía que esa voz no era un recuerdo, ni una ilusión. Era una mujer pidiendo ayuda. Rebeca se acercó un poco más, lo suficiente para que su perfume caro la envolviera, y le susurró con un tono venenoso: «No me gusta que hagas preguntas. Eres empleada, no detective. Si quieres seguir trabajando aquí, aprende a obedecer sin curiosear». Luego dio media vuelta con sus tacones firmes y bajó hacia la cocina, como si nada hubiera pasado. Luz Helena se quedó paralizada unos segundos, conteniendo la respiración. Sus manos sudaban, el corazón le latía como tambor. Era evidente que Rebeca escondía algo, y el modo en que había reaccionado lo confirmaba. No era simple incomodidad, era miedo disfrazado de autoridad. Ese mismo día, durante el almuerzo, Luz Helena observó a Rebeca mientras hablaba por teléfono en inglés, coordinando una reunión social con un tono encantador, risueño, como si fuese la mujer más educada y respetuosa del mundo. Pero tanto cortaba la llamada y le gritaba órdenes sin mirarla. «Luz Helena, trae más agua. Luz Helena, apúrate con los cubiertos. Luz Helena, no olvides limpiar la terraza». No había un solo «por favor». No había un «gracias». Era como si tratara a la empleada como parte del mobiliario. Esa dualidad, esa máscara perfecta frente a los demás y esa crueldad íntima eran la prueba de que no había exagerado lo que Dolores le contó. Por la tarde, mientras Rebeca salía para su cita en el salón de belleza, Luz Helena se quedó sola en la casa. La tentación de volver al tercer piso fue enorme, pero el recuerdo de los ojos furiosos de la licenciada aún le quemaba la piel. Decidió esperar, observando, planeando, porque entendió que cada paso en falso podía ser fatal. Esa noche, al recostarse en su cama sencilla en el barrio obrero, repasó la escena una y otra vez. La voz de la anciana le sonaba en su mente, el tono de súplica, la confesión entre lágrimas y también la respuesta helada de la nuera que buscaba callarla. Se preguntó cuántos golpes habría recibido esa mujer, cuántas veces la habrían insultado en la soledad de ese cuarto. El conflicto en el corazón de Luz Helena se hizo insoportable. Por un lado, sabía que su empleo dependía de la obediencia. Por el otro, la conciencia le gritaba que no podía mirar hacia otro lado. Recordó a su propia madre enferma y débil en sus últimos años, y pensó en lo que habría sentido si alguien la hubiera encerrado y golpeado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La decisión aún no estaba tomada, pero algo en su interior ya no le permitía dar marcha atrás. Aquella mansión escondía una injusticia tan grande, y ella era la única que había escuchado la verdad. Esa certeza, tan pesada como una piedra en el pecho, la acompañó hasta quedarse dormida con un juramento silencioso. Encontraría la manera de sacar a la luz lo que estaba pasando, aunque tuviera que enfrentarse a la furia de una mujer poderosa. Esa mañana, la mansión estaba sumida en un silencio extraño, interrumpido solo por el canto lejano de los pájaros en el jardín. Luz Helena aprovechó que Rebeca había salido temprano para una reunión con unas amigas y decidió armarse de valor. Subió de nuevo al tercer piso con pasos firmes, aunque por dentro sus piernas temblaban. Frente a la puerta cerrada, respiró hondo y llamó en voz baja: «Señora Dolores, soy yo, Luz Helena, la empleada. No tenga miedo, estoy sola». Al otro lado se escuchó un movimiento lento, el arrastre de unos pies cansados, y finalmente una voz quebrada respondió: «¿De verdad estás sola? Ella se enoja si hablo con alguien». Luz Helena acercó su boca a la madera y susurró: «No está en casa. Confíe en mí. Yo quiero ayudarla». El silencio fue largo, y luego se quebró en un sollozo. «Hace tanto tiempo que nadie me dice que confíe. Hace tanto que solo escucho gritos y golpes». Aquellas palabras golpearon el corazón de la empleada con una fuerza indescriptible. La anciana comenzó a hablar con pausas dolorosas, como si cada recuerdo fuera un peso difícil de arrastrar. «Me pega cuando nadie mira, me empuja contra la pared, me grita que soy una carga, que no valgo nada. A veces me deja sin comer, otras me obliga a tragar lo que sobra, frío, duro, como si yo fuera un animal». Luz Helena se llevó una mano a la boca para contener un gemido de rabia. Era como escuchar una confesión arrancada de lo más profundo de una herida. «¿Y don Julián no sabe nada?», preguntó con un nudo en la garganta. «No,
Él cree que estoy muerta. Ella organizó todo, un funeral falso, un ataúd vacío, y me encerró aquí. Y cada día me recuerda que nadie va a creerme, que soy vieja, inútil, que si digo algo me van a tratar de loca. La voz de Dolores subió un poco de tono, como si se llenara de desesperación. A veces me dice que ojalá me muera pronto, que así se librará de mi sombra. Me da miedo dormir porque temo no despertar, y cuando intento hablar, me tapa la boca con la mano y me susurra al oído que si hago ruido, me va a envenenar de verdad. El cuerpo de Luz Helena se estremeció. Aquello ya no era solo maltrato, era una amenaza clara de muerte. Pegó la frente a la puerta y respondió con lágrimas en los ojos. «No diga eso, por favor. Yo no voy a dejar que le haga daño. Usted no está sola, señora. Yo la escucho. Yo le creo». Dolores respiró con dificultad, como si cada palabra le costara la poca energía que le quedaba. ¿Sabes lo que más duele? No son los golpes, es el silencio. Que nadie sepa que sigo aquí, que mi hijo, al que crié con tanto amor, llore en su cama pensando que su madre está bajo tierra, mientras yo muero un poquito cada día encerrada. Ese dolor es peor que cualquier bofetada. La confesión se clavó en el alma de Luz Helena. Recordó cómo había sostenido a su propia madre en su lecho de muerte, rodeada de familia y cariño, y la idea de que una mujer de 87 años estuviera condenada a desaparecer en la oscuridad le pareció una de las injusticias más crueles de la vida. En ese instante, escuchó el motor de un auto acercándose a la entrada. Era el carro de Rebeca. El miedo la sacudió de pies a cabeza. «Tengo que irme, señora, pero volveré, se lo prometo». Dolores soltó un suspiro largo, como quien se aferra a una promesa como a un salvavidas. «Gracias, hija. No dejes que me apague en silencio». Con lágrimas corriendo por las mejillas, Luz Helena bajó corriendo a las escaleras y alcanzó a fingir que limpiaba los ventanales cuando la elegante nuera entró, con gafas oscuras y una sonrisa fingida. «¿Todo en orden?», preguntó con voz dulce pero vacía. La empleada bajó la cabeza y respondió: «Sí, licenciada, todo limpio», pero en su interior hervía una mezcla de miedo y determinación. Esa noche, de vuelta en su pequeño cuarto de paredes descascaradas, Luz Helena no pudo conciliar el sueño. Cerraba los ojos y veía las manos arrugadas de la anciana golpeando la puerta, escuchaba los insultos que ella misma le había contado, los empujones, el hambre, la amenaza del veneno. Se preguntaba cuántas noches había pasado aquella mujer esperando morir sola. La impotencia se mezclaba con un sentimiento nuevo y poderoso, la certeza de que había sido elegida para ser la voz que nadie más quería escuchar. Se miró al espejo, vio sus arrugas, su cansancio de décadas de trabajo doméstico y susurró: «No tengo estudios, no tengo dinero, pero tengo corazón, y eso basta para no dejarla morir así». La mañana amaneció con un cielo gris, pesado, como si la ciudad presintiera lo que estaba por descubrirse dentro de aquella mansión silenciosa. Luz Helena llegó antes de lo habitual, con el corazón acelerado y la mente decidida a comprobar lo que la señora Dolores le había dicho. No podía seguir viviendo con la duda. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender hasta qué punto la crueldad de Rebeca había llegado. Mientras la casa permanecía vacía y los rayos débiles del amanecer se filtraban por los ventanales, la empleada subió a la habitación principal, donde la licenciada guardaba sus cosas personales. Cada paso que daba era una mezcla de miedo y rabia contenida. Se acercó al botiquín que colgaba junto al espejo del baño y lo abrió con cuidado. Había una colección ordenada de frascos de vidrio y cajas pequeñas, todos etiquetados con nombres médicos que ella no comprendía del todo. Tomó uno de ellos y leyó con dificultad: clonazepam 2 miligramos. Otro decía metformina y otro, sin etiqueta, contenía unas pastillas diminutas de color beige. Luz Helena frunció el ceño. Recordaba que la señora Dolores había mencionado ese color y el detalle le atravesó el pecho. Sin pensarlo 2 veces, metió discretamente una de esas pastillas en su bolsillo y volvió a cerrar el botiquín.
Durante el resto de la mañana fingió normalidad, limpiando la cocina y preparando café, mientras la ansiedad le consumía el estómago. Cuando Rebeca apareció, impecable con su vestido azul marino y su peinado perfecto, le ordenó que puliera las barandillas del segundo piso y que no subiera al tercero. «Voy a salir toda la tarde. Tengo cita con el dermatólogo», dijo con ese tono arrogante de quien se siente dueña del mundo. Luz Helena solo respondió un «sí, licenciada», con aparente calma, aunque por dentro un plan se formaba con precisión. Esperó a escuchar el sonido del portón cerrándose, y tan pronto como se aseguró de que la mujer había partido, subió al tercer piso con el frasco en la mano. Tocó la puerta con suavidad y susurró: «Señora Dolores, traje su medicina, pero necesito saber cuáles son las que realmente tomaba antes». Al otro lado se oyó un leve movimiento y la voz de la anciana respondió débilmente: «Yo tomaba pastillas blancas redondas para la presión y el azúcar, nada más. Esas que me da ella son amargas, me marean, me hacen olvidar cosas». Luz Helena frunció el ceño. Recordaba que la señora Dolores había mencionado ese color, y el detalle le atravesó el pecho. Sin pensarlo 2 veces, metió discretamente una de esas pastillas en su bolsillo y volvió a cerrar el botiquín. Durante el resto de la mañana fingió normalidad, limpiando la cocina y preparando café mientras la ansiedad le consumía el estómago. Cuando Rebeca apareció, impecable con su vestido azul marino y su peinado perfecto, le ordenó que puliera las barandillas del segundo piso y que no subiera al tercero. «Voy a salir toda la tarde. Tengo cita con el dermatólogo», dijo con ese tono arrogante de quien se siente dueña del mundo. Luz Helena solo respondió un «sí, licenciada», con aparente calma, aunque por dentro un plan se formaba con precisión. Esperó a escuchar el sonido del portón cerrándose, y tan pronto como se aseguró de que la mujer había partido, subió al tercer piso con el frasco en la mano. Tocó la puerta con suavidad y susurró: «Señora Dolores, traje su medicina, pero necesito saber cuáles son las que realmente tomaba antes». Al otro lado se oyó un leve movimiento y la voz de la anciana respondió débilmente: «Yo tomaba pastillas blancas, redondas, para la presión y el azúcar, nada más. Esas que me da ella son amargas, me marean, me hacen olvidar cosas». Luz Helena sacó la pastilla de su bolsillo, la sostuvo frente al espacio diminuto que quedaba bajo la puerta y dijo con un hilo de voz: «¿Esta es la que le da?». Dolores se acercó y la olió apenas, con ese olfato entrenado por la supervivencia. «Sí, esa misma. Esas me están matando, hija». El corazón de Luz Helena se encogió. Se sentó frente a la puerta, apoyando la espalda contra la pared, y sintió el peso de la realidad aplastarla. No era solo maltrato psicológico o físico, era una tentativa de asesinato lento, meticuloso, disfrazado de cuidado. Mientras la anciana le contaba que después de cada dosis su cuerpo se adormecía, que a veces perdía la noción del tiempo o veía sombras moverse, la empleada apretó el frasco entre los dedos. «No se preocupe, señora, esto se va a acabar», dijo con voz temblorosa, aunque dentro de ella crecía una furia que nunca había conocido. Bajó corriendo a la cocina, y recordando los años que había trabajado para distintas familias, tomó un vaso, lo llenó de agua y colocó una de las pastillas dentro. Se disolvió dejando un residuo aceitoso que flotaba en la superficie. El olor metálico que desprendía le revolvió el estómago. «Esto no puede ser medicina», murmuró horrorizada. Esa tarde, cuando Rebeca regresó, Luz Helena la observó con una mezcla de desprecio y miedo. La mujer caminaba segura, sonriente, hablando por teléfono como si la vida fuera una fiesta eterna. «Sí, cariño, el negocio va perfecto. Don Julián confía en mí ciegamente», decía con tono meloso, mientras colgaba su bolso de diseñador en el perchero. Luego miró a la empleada y ordenó: «Voy a subir al tercer piso. No quiero que subas tú, ¿entendido?». Luz Helena fingió obedecer, pero su cuerpo se tensó. Escuchó los pasos de Rebeca subiendo, los tacones resonando sobre el mármol, luego el chirrido de una puerta abriéndose y un silencio inquietante. Minutos después, un golpe seco rompió la quietud, seguido de un grito ahogado. Luz Helena corrió hasta el pie de la escalera, pero se detuvo, dudando. No podía enfrentarse directamente a la nora sin arriesgarlo todo. Cuando Rebeca bajó de nuevo, traía el rostro sereno, aunque una gota de sudor le corría por la sien.
La vieja está más tranquila hoy. Parece que las medicinas por fin están haciendo efecto, comentó quien conversa sobre el clima. La frialdad de sus palabras le heló la sangre. Esa noche, mientras fregaba los platos, la empleada comprendió que había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ya no se trataba de un trabajo ni de obediencia, se trataba de humanidad. Si no actuaba pronto, la señora Dolores moriría envenenada y nadie sabría la verdad. Miró sus manos arrugadas reflejadas en el brillo del agua, y pensó en lo irónico que era que, después de tantos años limpiando los pecados de otros, ahora le tocara ensuciarse las manos para salvar una vida. «Dios mío, dame fuerza», murmuró. Afuera, el viento movía las ramas del jardín, y dentro de ella crecía una determinación tan firme que ni el miedo ni el poder de Rebeca podrían detenerla. La batalla apenas comenzaba, pero Luz Helena ya sabía que no era una simple empleada, era la única barrera entre la maldad y una mujer inocente que luchaba por seguir respirando. El amanecer del día siguiente encontró a Luz Helena despierta desde mucho antes de que el sol apareciera. No había podido dormir. La imagen de la señora Dolores enferma, envenenada lentamente, no la dejaba en paz. En su mente se repetía una frase que había escuchado de su madre muchos años atrás. Hay momentos en los que callar te hace cómplice del mal. Esa idea le martillaba la conciencia mientras se preparaba un café sencillo en su pequeña cocina. Sabía que ese día debía tomar una decisión definitiva. Cuando llegó a la mansión, la casa parecía sumida en una calma falsa. El aire olía a flores caras y a perfume, pero detrás de esa fachada se respiraba algo podrido, una tensión invisible que solo ella parecía notar. Luz Helena dejó su bolso en la entrada, se ató el delantal y fue directamente a la cocina a preparar el desayuno de don Julián. Rebeca aún dormía, o al menos eso creía. La empleada aprovechó esos minutos de libertad para calentar agua, llenar un termo y colocar dentro de su bolso un pequeño tazón, una cuchara y algunas verduras frescas. Había decidido alimentar de verdad a la anciana, aunque tuviera que hacerlo a escondidas. Subió el silencio, conteniendo la respiración en cada escalón, y cuando llegó al tercer piso, el corazón le latía tan fuerte que temió que se escuchara al otro lado de la puerta. Tocó con suavidad y susurró: «Señora Dolores, soy yo, Luz Helena. Le traje comida caliente». La voz débil respondió desde adentro: «¿De verdad? Hace tanto que no huelo nada que se parezca a la comida». Luz Helena sonrió sin poder contener las lágrimas y respondió: «Un caldito con pollo y verduritas, recién hecho. No es mucho, pero está hecho con amor». Empujó la bandeja por el pequeño hueco que había bajo la puerta. Escuchó el sonido del plato al ser recogido y luego el suspiro de alivio de la anciana. «Dios mío, huele a vida», murmuró Dolores mientras probaba la primera cucharada. La emoción en su voz fue tan sincera que a Luz Helena se le hizo un nudo en la garganta. «Gracias, hija. Hace años que nadie me da algo así, algo hecho con cariño». La empleada apoyó la frente en la puerta conteniendo el llanto. «No tiene nada que agradecerme, señora. Lo mínimo que puedo hacer es que coma algo digno, y le prometo que esto no se va a quedar así». Dolores, con la voz apenas audible, respondió: «Tenga cuidado, esa mujer es capaz de todo. A veces le escucho hablar sola, como si discutiera con alguien invisible. Dice que no puede fallar, que ya no tiene opción». Luz Helena apretó los puños. «No se preocupe, señora. Yo voy a encontrar una forma de terminar con esto, aunque me cueste el trabajo». Al escuchar esas palabras, Dolores lloró en silencio. «Hace tanto que nadie se arriesga por mí. Usted tiene un corazón grande, hija. Si mi hijo la conociera, sabría que todavía existe gente buena». La empleada permaneció allí unos segundos más, en silencio, escuchando el leve sorbo del caldo y el murmullo de gratitud. Luego bajó las escaleras con pasos lentos, cuidando no dejar rastro. Horas después, mientras lavaba los platos en la cocina, escuchó la voz de Rebeca bajando las escaleras, fresca, elegante, impecable, como si no existiera el mal en el mundo.
Luz Helena, voy a salir a almorzar con unas amigas. No olvide ventilar la biblioteca y no toque mis cosas del baño, dijo sin siquiera mirarla. La empleada respondió un sí, licenciada, tan bajo que apenas fue un suspiro. Esperó a escuchar el portón cerrarse para soltar la respiración que había estado conteniendo. Se apoyó en la encimera y cerró los ojos. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza interior que jamás había sentido. Pensó en todas las veces que había aceptado humillaciones para conservar un trabajo. Pensó en las horas de silencio que había acumulado por obediencia o necesidad, y comprendió que esta vez el silencio era imposible. Aquella anciana, maltratada y olvidada, representaba a todas las voces que nadie quería escuchar. Esa tarde Luz Helena escribió en un pequeño cuaderno que guardaba en su bolso. Anotó cada detalle que recordaba: los medicamentos falsificados, el olor del líquido disuelto, las palabras exactas que había escuchado tras la puerta. No sabía si eso serviría de prueba, pero sentía que debía registrar la verdad. Mientras escribía, se juró a sí misma que si algo le pasaba, al menos alguien sabría lo que ocurrió dentro de esa casa. Cuando terminó, guardó el cuaderno en el doble fondo de su bolso y se sentó junto a la ventana. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Por un momento pensó en su vida, en lo que había perdido y en lo que aún podía ser. No se trata solo de salvarla a ella, se trata de no dejar que el miedo gane, se dijo. Esa noche, antes de irse, subió una vez más al tercer piso. Le llevó una cobija limpia y una pequeña linterna. Para que no esté a oscuras, susurró. Dolores tomó la linterna con las manos temblorosas y respondió: «Tú eres mi luz, hija». Luz Helena sonrió, conteniendo el llanto. «Entonces no se apague, señora, porque todavía falta lo más difícil». Cuando bajó, miró hacia la sala amplia y fría, con los retratos familiares colgados en las paredes. En todos ellos, Rebeca sonreía al lado de don Julián, proyectando una imagen de perfección. Luz Helena sintió un escalofrío al pensar que detrás de esa sonrisa se escondía el rostro del mal. Pero también comprendió algo más profundo. El valor no nace de la fuerza, sino del amor. Y ella, por primera vez en su vida, amaba lo suficiente como para enfrentar el peligro. Aquella noche, al cerrar la puerta de la mansión detrás de sí, supo que ya no había vuelta atrás. Lo que estaba por hacer cambiaría para siempre no solo la vida de una mujer, sino también la suya propia. El día amaneció con una calma engañosa, un silencio espeso que se extendía por toda la mansión, como una advertencia. Luz Helena llegó con el corazón en la garganta, intentando convencerse de que todo seguiría igual, de que Rebeca no sospechaba nada. Pero algo en el aire le dijo que esa ilusión duraría poco. Apenas cruzó la puerta sintió una tensión distinta, como si los muros respiraran con nerviosismo. Rebeca estaba en la cocina vestida de blanco, con una serenidad artificial que la hacía parecer más peligrosa. Sonreía, pero sus ojos brillaban con una dureza que no disimulaba. «Llegas temprano hoy, Luz Helena», comentó mientras revolvía lentamente el azúcar en su café. «Eso habla bien de ti. La puntualidad es una virtud, sobre todo en esta casa». La empleada asintió con cautela, intentando mantener el tono neutro. «Sí, licenciada, pensé adelantar la limpieza». La mujer la observó un segundo más de lo necesario, antes de añadir, con voz ligera pero cargada de veneno: «Espero que no hayas vuelto a subir al tercer piso. Es un área restringida. Ya te lo he dicho». Luz Helena sintió que el corazón le daba un salto, pero respondió con calma ensayada: «No, licenciada, claro que no. Solo he estado en la cocina y el comedor». Rebeca soltó una sonrisa tan falsa que dolía mirarla. «Perfecto. Me gusta la gente obediente». Aquel día la rutina se sintió distinta. Rebeca no salió como de costumbre. Se quedó rondando por la casa, vigilando cada movimiento de la empleada con una atención que la hizo sudar de nerviosismo. Cada vez que Luz Helena intentaba subir al segundo piso, escuchaba detrás de ella el taconeo implacable de la mujer siguiéndola. Al mediodía, Rebeca fingió amabilidad. «¿Ya almorzaste, Luz Helena? Tengo algo de sopa. ¿Te puedo servir un poco?» La voz sonaba amable, pero su sonrisa era un filo. «Gracias, licenciada,
pero traje mi comida. No seas tonta. Prueba la mía, está deliciosa. Insistió. Lucelena se negó con un gesto, y en el fondo de su alma supo que esa sopa escondía algo más que sabor. Rebeca se encogió de hombros molesta. Como quieras. Pero recuerda que en esta casa la confianza se gana con gestos pequeños. La empleada bajó la cabeza, aparentando humildad, pero por dentro hervía de miedo y rabia. Sabía que la mujer estaba probando su lealtad, tanteando hasta dónde llegaría su silencio. Por la tarde, cuando Rebeca finalmente recibió una llamada que la obligó a salir, Lucelena aprovechó el instante. Corrió escaleras arriba, el corazón golpeándole el pecho, y tocó la puerta del tercer piso. «Señora Dolores, soy yo. No tenemos mucho tiempo». Desde adentro, la voz débil respondió con alivio. «Pensé que no volverías, hija. Tenía que esperar el momento, pero creo que ella sospecha. Tenemos que estar listas para lo que venga». Dolores suspiró. «Yo ya no tengo fuerzas, pero tú sí, hija. Si mi vida va a terminar, quiero que al menos la verdad salga a la luz». Lucelena apretó los dientes, conteniendo las lágrimas. «No diga eso, no voy a dejar que le haga más daño. Tengo pruebas, sé que las medicinas están cambiadas. Si tengo que gritarlo al mundo lo haré». Pero antes de que pudiera responder, escucharon el chirrido del portón abajo. Rebeca había regresado mucho antes de lo previsto. Lucelena bajó corriendo, con el corazón en un puño. Apenas llegó al segundo piso, Rebeca apareció al final de las escaleras. Llevaba una bolsa en una mano y una mirada que destilaba sospecha. «¿Qué hacías arriba?», preguntó con voz seca. «Nada, licenciada. Solo limpiaba el pasamanos». «¿Con una bandeja de comida?». El tono se volvió gélido. Lucelena bajó la mirada, pero no respondió. La mujer dio un paso más, su voz se transformó en un rugido. «No me mientas, sé que has estado subiendo. ¿Cuánto tiempo llevas alimentando a esa vieja?». Dolores tembló, pero se obligó a levantar la vista. Solo trataba de ayudar. No podía verla sufrir así. Rebeca soltó una carcajada vacía que rebotó en las paredes. «¿Ayudar? ¿Tú crees que entiendes algo? Esa mujer está loca. No sabes lo que hace, no sabes lo que provoca». «Sé lo suficiente para saber que no merece morir encerrada», respondió Lucelena, sintiendo por primera vez el valor quemarle la garganta. Rebeca se acercó despacio. Cada paso suyo sonaba como un latido de amenaza. «Escúchame bien, sirvienta», susurró con una calma que helaba la sangre. «Si abres la boca, no solo vas a perder tu trabajo, te vas a arrepentir de haber nacido. Tengo amigos poderosos, gente que puede hacerte desaparecer sin dejar rastro». Lucelena respiró profundo y respondió con voz baja pero firme. «Prefiero desaparecer sabiendo que hice lo correcto que seguir viva siendo parte de tu crueldad». Por un instante, el rostro de Rebeca se torció, dejando ver una furia contenida. Luego de un golpe seco, tiró al suelo la bandeja que Lucelena aún sostenía. Los platos se rompieron, el caldo se espació por el mármol y el eco del vidrio al quebrarse llenó el pasillo. «Esto no ha terminado», dijo la mujer, antes de darse media vuelta y marcharse con el paso firme de quien cree tener el poder absoluto. Lucelena se quedó inmóvil con los pedazos de porcelana a sus pies y las lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que el enfrentamiento había marcado un punto sin retorno. Ya no había manera de ocultar lo que sabía ni de fingir obediencia. Rebeca la vigilaría, intentaría callarla, quizás incluso hacerle daño, pero dentro de ella algo había cambiado para siempre. El miedo que la había gobernado por años empezaba a desvanecerse, reemplazado por una claridad feroz. El mal solo triunfa cuando los buenos guardan silencio. Con las manos aún temblorosas, recogió los fragmentos rotos y los arrojó a la basura. Cada pedazo caía simbolizado una parte de su temor que se rompía también. Cuando terminó, se miró al espejo del pasillo y apenas reconoció a la mujer que veía. No era la empleada Fumisa de antes, era alguien nueva. Alguien que había decidido enfrentar la oscuridad, aunque eso le costara todo. Afuera, el cielo se oscurecía, presagios de tormenta, mientras dentro de aquella casa comenzaba otra batalla, la que solo los valientes se atreven a pelear. La noche había sido interminable para Lucelena. No pudo cerrar los ojos ni un segundo. El eco del grito de Rebeca, la imagen de los platos rotos y la amenaza fría seguían repitiéndose en su cabeza una y otra vez. Amaneció con los ojos hinchados y el corazón lleno de angustia, pero también con una decisión que ya no admitía vuelta atrás.
Sabía que don Julián regresaría esa misma mañana de su viaje a Ciudad de México. Y ese sería el momento. Tenía que contarle la verdad, aunque nadie la creyera, aunque la llamaran loca o la despidieran. A las 7 en punto estaba ya en la mansión, preparando el desayuno como de costumbre, las manos temblorosas al romper los huevos y el estómago vacío por los nervios. A las 8:30, escuchó el sonido del motor del automóvil del patrón entrando al garaje. El ruido de las llantas sobre el pavimento le provocó un estremecimiento de esperanza y miedo. Rebeca bajó rápidamente las escaleras, vestida con un conjunto beige impecable, maquillada como si nada hubiese pasado. «¿Recuerdas sonreír, Luzalena?», dijo sin mirarla, mientras revisaba su reflejo en el espejo del recibidor. «A don Julián le gusta ver la casa tranquila». La empleada asintió, pero en su interior algo ardía. Don Julián entró con paso cansado, saludó a ambas mujeres con cortesía y la escena parecía sacada de una vida normal. «Qué gusto verlo de regreso, señor», dijo Luz-Helena tratando de disimular la emoción. Él sonrió con amabilidad. «Gracias, Luz-Helena. Me alegra volver a casa. ¿Todo ha estado en orden?». Rebeca intervino con un tono dulce. «Perfectamente. Todo limpio, todo en su sitio, como siempre». La serenidad fingida en su voz hizo que Luz-Helena apretara los puños. Don Julián se sentó a la mesa y comenzó a leer el periódico mientras desayunaba. Rebeca, de pie detrás de él, fingía atención y cariño. La empleada la observaba y sintió que el silencio le quemaba la garganta. Entonces, respiró profundo, se secó las manos en el delantal y dijo con voz temblorosa: «Don Julián, ¿puedo hablar con usted un momento?». Él levantó la mirada sorprendido por el tono serio. «Claro, Luz-Helena. ¿Qué sucede?». Rebeca se giró de inmediato. Sus ojos se llenaron de alarma. «Si es algo de trabajo, puedes decírmelo a mí», interrumpió. «No, licenciada», replicó la empleada con firmeza. «Esto tiene que oírlo él». Don Julián dejó el periódico sobre la mesa, curioso. «Adelante, Luz-Helena. ¿Qué pasa?». Ella sintió que el corazón le iba a estallar, pero la voz le salió clara. «Lo que voy a decirle suena imposible, señor, pero necesito que me escuche hasta el final. Yo nunca le he mentido, usted lo sabe». Julián asintió despacio. «Claro que lo sé. Eres de las personas más confiables que he tenido aquí». La mujer tragó saliva. «Entonces créame cuando le digo que su madre no está muerta. Doña Dolores sigue viva y está encerrada en el tercer piso de esta casa». El tiempo pareció detenerse. El tenedor de don Julián cayó sobre el plato y el sonido metálico retumbó en la mesa. Rebeca se quedó petrificada. Su rostro perdió el color. «¿Qué tonterías estás diciendo?», exclamó ella con una risa nerviosa. «Esa mujer ha perdido la razón, Julián. Debe estar inventando cosas». Luz-Helena la miró directamente y replicó: «Yo no estoy loca. He hablado con su madre. La he visto enferma, hambrienta, suplicando por ayuda. Y sé lo que usted ha hecho, licenciada. Sé que cambió sus medicinas y quiso envenenarla». Don Julián se levantó bruscamente, su rostro pálido. «Esto es absurdo», murmuró, aunque su voz temblaba. Yo estuve en su funeral, la vi enterrada». Luz-Helena se adelantó un paso, con lágrimas en los ojos. «Ese funeral fue falso. Ella me lo contó todo. Usted fue engañado». Rebeca soltó una carcajada histérica. «Por favor, Julián, no escuches a esta mujer. Está desequilibrada. Tal vez ha leído demasiadas telenovelas». Pero algo en la expresión de Luz-Helena, en el temblor de su voz y la convicción de sus palabras, comenzó a erosionar la incredulidad del hombre. «¿Cómo sabes que dice la verdad?», preguntó finalmente, casi en un susurro. «Porque su madre me contó algo que solo ustedes dos podrían saber», respondió ella con voz firme. «Dijo que cuando usted era niño se cayó de un árbol tratando de rescatar un gatito, y que para no avergonzarse frente a los demás, inventó que se había lastimado jugando fútbol. Ella me dijo que le prometió guardar ese secreto». Don Julián se llevó una mano al rostro, los ojos vidriosos. «Dios mío», murmuró, tambaleándose. «Eso es verdad. Nadie más lo sabía». Rebeca intentó acercarse, pero él apartó con un gesto violento. «¿Qué has hecho, Rebeca? Contéstame». La mujer trató de mantener la compostura. «Julián, yo lo hice por tu bien. Tu madre estaba enferma, se confundía, decía cosas que podían destruir tu reputación, la empresa. Yo solo traté de protegerte». «¿Protegerme?», gritó él con rabia. «¿Encerrando a mi madre? ¿Envenenándola?». La mujer lo miró con frialdad. «No entiendes el mundo en el que vivimos. Las apariencias lo son todo.
Ella ya no era útil, solo traía problemas. Yo mantuve el equilibrio que esta casa necesitaba. Luz Helena dio un paso atrás, horrorizada por la calma con que la mujer justificaba el horror. Don Julián respiró hondo y dijo con voz quebrada: «Si mi madre está viva, la veré con mis propios ojos». Sin esperar respuesta, subió las escaleras con pasos torpes pero decididos. Rebeca intentó detenerlo, pero él la empujó. Luz Helena lo siguió, temiendo lo que ocurriría. Cuando llegaron al tercer piso, se acercó a la puerta cerrada y golpeó. «Mamá, soy yo, Julián». Hubo un silencio largo y luego una voz trémula respondió: «¿Eres tú, mi hijo?». El hombre cayó de rodillas. El llanto le nubló la vista. «Perdóname, mamá. Perdóname por no saber». Luz Helena observaba la escena con el corazón apretado. En ese instante, todo lo que había soportado cobró sentido. Había arriesgado su trabajo, su seguridad y su paz, pero había logrado lo imposible: devolverle a un hijo a su madre. Y aunque sabía que la tormenta apenas comenzaba, comprendió que la verdad, por fin, había encontrado su voz. El grito que salió del alma de don Julián retumbó por toda la casa como un trueno que anunciaba el fin de una mentira demasiado larga. La puerta del cuarto se abrió con un chirrido y el aire viciado escapó como un suspiro de dolor contenido durante años. Dentro, la habitación era pequeña, oscura, con las cortinas cerradas y un olor penetrante a encierro y medicamentos. En un rincón, sobre una cama de sábanas amarillentas, estaba doña Dolores, tan frágil que parecía una sombra, pero con los ojos brillando de emoción y temor. Don Julián avanzó tambaleándose, como si no pudiera creer que esa figura ante él fuera real. «¡Mamá!», dijo en un hilo de voz. Ella levantó lentamente la mano y respondió con un sollozo: «Mi hijo, pensé que nunca volvería a verte». Julián cayó de rodillas junto a la cama y la abrazó con desesperación, como si quisiera recuperar en segundos los 15 años que les habían robado. «¿Qué te hicieron? ¿Por qué no me lo dijiste?», lloraba él. Dolores le acarició el rostro con ternura. «Porque no podía. Tu esposa me encerró. Me quitó todo. Me hizo creer que te hacía daño si intentabas buscarte. Me decía que estabas enfermo del corazón y que si sabías la verdad morirías de la impresión». Julián cerró los ojos, incrédulo. «No, no puede ser. No puede ser que alguien con quien compartí mi vida haya hecho esto». Luz Helena observaba la escena con lágrimas contenidas. Había imaginado ese momento tantas veces, pero presenciarlo superaba cualquier pensamiento. El amor de madre e hijo llenó el cuarto con una fuerza indescriptible, y por primera vez el aire que antes olía a encierro se impregnó de esperanza. Julián tomó las manos de su madre y las apretó contra su pecho. «Te juro que esto se va a acabar. Nadie más te va a hacer daño». Dolores lo miró con miedo. «Ten cuidado, hijo. Rebeca no está sola. Tiene gente poderosa detrás. Me lo dijo más de una vez, que si alguien descubría su secreto, los dos pagarían el precio». Pero Julián no escuchaba razones. La indignación lo había devorado. «No me importa quién esté detrás, mamá. Ni el dinero, ni las influencias, ni las amenazas. Nadie tiene derecho a quitarte la vida». Se giró hacia Luz Helena, que aún permanecía junto a la puerta, temblando. «Gracias, Luz Helena. Si no fuera por ti, nunca habría sabido la verdad. Eres más que una empleada. Eres un ángel». Ella bajó la mirada con humildad, aunque por dentro la emoción le hacía vibrar el pecho. «Yo solo hice lo que cualquiera haría, señor. No podía quedarme callada». «No, hija, no todos lo habrían hecho», intervino doña Dolores con una sonrisa débil. «Muchos prefieren mirar hacia otro lado, pero tú no. Tú elegiste la justicia». Mientras ellos hablaban, el sonido de pasos rápidos subiendo las escaleras rompió el momento. Era Rebeca. Su voz, helada y cortante, llenó el pasillo. «Julián, ¿qué estás haciendo ahí? Esa puerta debía permanecer cerrada». Cuando llegó al umbral, se detuvo al ver la escena. Por un segundo la máscara cayó, y la sorpresa y el miedo cruzaron su rostro antes de que lograra recomponerse. «Esto no es lo que parece», dijo con una voz que intentaba sonar serena. Julián se puso de pie.
Sus ojos ahora eran fuego. ¿No es lo que parece? ¿Me vas a decir que mi madre no está viva, aquí, después de 15 años? ¿Que todo fue una ilusión? Rebeca alzó el mentón, intentando mantener el control. Ella estaba enferma, deliraba, no sabías lo que decía. Yo solo traté de protegerte. ¿Protegerme? La encerraste, la drogaste, la dejaste morir en vida. ¿Eso es protección? Tú no entiendes el peso de las apariencias, replicó ella con la voz quebrada. La empresa, la prensa, los socios, todos te habrían destruido si se enteraban de los escándalos que tu madre inventaba. Mi madre no inventaba nada, rugió él golpeando la pared con el puño. El silencio que siguió fue mortal. Rebeca se acercó lentamente, bajando el tono, como si buscara recuperar el control con la manipulación que tan bien conocía. Julián, piénsalo. Podemos arreglarlo. Nadie tiene por qué saberlo. La vieja ya no está bien, nadie le creerá. Y tú puedes seguir viviendo en paz. Julián la miró con asco. La paz no se construye sobre la miseria de los inocentes. Ella sonrió con una calma escalofriante. Entonces te destruirás tú mismo. Si esto sale a la luz, tu nombre quedará arruinado. Perderás la empresa, el respeto, todo por lo que has trabajado. ¿Vale la pena? Luz Helena intervino, con voz firme pero llena de emoción. Vale la pena cuando lo que está en juego es el alma. Y usted la perdió hace mucho tiempo. Rebeca giró hacia ella, su mirada era una daga. Cállate, eres una sirvienta. No tienes derecho a hablarme así. Pero Luz Helena no se inmutó. Tengo más derecho que usted porque yo sí sé lo que es tener conciencia. En ese instante doña Dolores comenzó a toser con fuerza. Julián corrió a asistirla, pidiéndole a Luz Helena que trajera agua. Rebeca aprovechó la distracción para dar un paso atrás, su mente calculando una salida. «Esto no ha terminado», murmuró y salió corriendo del cuarto. Julián gritó su nombre, pero ella ya bajaba las escaleras. Luz Helena regresó con el vaso y miró al patrón con angustia. «Hay que llamar a la policía, señor. No puede escapar». Él asintió, con la voz temblorosa. «Sí, pero primero debemos asegurarnos de que mi madre esté bien». Dolores respiraba con dificultad, pero logró murmurar. «No la dejes huir, hijo. Si lo hace, nadie más estará a salvo». Julián la abrazó con delicadeza. «No te preocupes, mamá. Esta vez no permitiré que la maldad se esconda detrás de la elegancia». Mientras bajaba las escaleras, el sonido de la puerta principal cerrándose resonó en toda la casa. Rebeca había desaparecido. Luz Helena lo siguió, decidida. Ya no era solo la lucha de una familia, era el enfrentamiento entre la mentira y la verdad por fin, había decidido gritar. La casa quedó envuelta en un silencio tenso después de la huida de Rebeca, un silencio que parecía gritar verdades que nadie quería oír. Don Julián bajó las escaleras con el rostro desencajado, la rabia contenida en su respiración entrecortada y la mirada nublada por la mezcla de dolor y vergüenza. Luz Helena lo seguía unos pasos detrás, sosteniendo el teléfono con las manos temblorosas. «Señor, tenemos que llamar a la policía antes de que sea tarde», dijo con la voz entrecortada pero firme. Julián asintió como si cada palabra que pronunciara pesara toneladas. «Sí, tienes razón. No puedo dejar que escape, no después de todo lo que ha hecho». Marcó con dedos temblorosos, identificándose con voz grave ante las autoridades y explicando lo que ocurría. Al otro lado de la línea, el oficial pidió calma y aseguró que enviarían una patrulla de inmediato, pero el tono burocrático de su voz no tranquilizó a nadie. Luz Helena observaba por la ventana el jardín donde Rebeca solía pasear fingiendo inocencia, y una sensación extraña la recorrió. La casa, antes fría y ordenada, ahora parecía un cuerpo herido que sangraba memorias en cada rincón. En el tercer piso, doña Dolores lloraba en silencio. Julián subió de nuevo temiendo que la emoción le hubiera afectado. Cuando entró en la habitación, la encontró recostada, débil pero más consciente que nunca. «Hijo, prométeme que no te vas a dejar consumir por la ira. Esa mujer ya no puede hacerte más daño si la verdad sale a la luz». Él le tomó la mano con ternura. «No es solo ira, mamá. Es impotencia.
Te juro que voy a reparar cada día que te robaron. Ella sonrió débilmente. El amor repara más que el castigo, Julián. Pero entiendo que necesitas justicia. Solo no te ensucies con su sombra. Luz Helena, que había subido detrás de él, colocó una manta limpia sobre los hombros de la anciana. «Ya todo va a estar bien, señora. No está sola». Dolores le acarició el rostro con dulzura. «Gracias, hija. Tú fuiste mi voz cuando nadie me escuchaba. Si yo vuelvo a vivir, será por ti». Abajo, el sonido de un motor rompió la calma. Julián se asomó por la ventana y vio luces intermitentes. 2 patrullas se detuvieron frente al portón y un oficial tocó el timbre con firmeza. «Policía de Monterrey, venimos por una denuncia de secuestro y falsificación». Julián bajó a recibirlos, intentando mantener la compostura. Explicó con detalle lo que había ocurrido, pero los agentes intercambiaron miradas escépticas al escuchar la historia del funeral falso. «Señor, ¿quiere decir que su esposa fingió la muerte de su madre y la mantuvo encerrada 15 años en su propia casa?», preguntó uno de ellos incrédulo. «Sí», respondió Julián con los ojos encendidos. «Y tengo pruebas. Mi madre está viva en el 3er piso. Pueden verla ustedes mismos». El otro oficial suspiró. «Tendremos que registrar el lugar y tomar declaración. ¿Dónde está la sospechosa?». Luz Helena intervino desde el fondo. «Huyó hace unos minutos, pero no puede estar lejos. Tiene contactos, dinero, pero no tiempo. No la dejemos escapar». Mientras los oficiales revisaban la casa, una llamada entró al teléfono de Julián. Era su abogado, alertado por la denuncia. «Julián, tienes que moverte con cuidado», advirtió la voz al otro lado. «Esa mujer tiene conexiones en el registro civil, en la policía y incluso en la empresa. Si haces esto público sin pruebas sólidas, pueden girar todo en tu contra». «No me importa», respondió Julián con determinación. «No pienso negociar con quien intentó matar a mi madre». El abogado insistió. «Escucha, hay que actuar estratégicamente. Déjame contactar a un investigador privado, alguien que pueda documentar todo. Si la policía actúa sola, esto puede desaparecer entre papeles». Julián apretó los dientes. «Haz lo que tengas que hacer, pero quiero a Rebeca tras las rejas». Esa noche, la mansión se convirtió en un campo de investigación. Los agentes revisaron habitaciones, recolectaron frascos de medicinas, muestras de comida, registros de llamadas y documentos en la oficina de Rebeca. Luz Helena los guiaba por cada rincón, señalando los detalles que había observado durante meses. Los frascos con etiquetas falsas, las fechas manipuladas, los recibos de pagos a personas desconocidas. Uno de los oficiales, impresionado por su precisión, le dijo: «Usted ha hecho el trabajo de una detective, señora». Ella respondió sin orgullo: «Solo hice lo que debía». En medio de todo, el investigador privado contratado por el abogado llegó con un equipo de cámaras y comenzó a registrar todo. «Necesitamos pruebas físicas y grabaciones», explicó. «Esta historia es demasiado grande para dejarla en manos de un informe policial». Horas después, una noticia estremeció a todos. Rebeca había intentado abordar un vuelo privado rumbo a París, pero había sido detenida en el aeropuerto gracias a la alerta emitida por las autoridades. Cuando Julián recibió la llamada confirmándolo, se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. «Está arrestada», murmuró con voz rota. Luz Helena, de pie junto a él, sintió un alivio tan profundo que por un momento olvidó el miedo. «Entonces se hizo justicia», dijo suavemente. «No todavía», respondió él. «Esto apenas comienza. Tendremos que enfrentar todo lo que ella dejó atrás». Esa madrugada, mientras los oficiales se retiraban y el silencio regresaba, Julián subió al 3er piso para ver a su madre una vez más. La encontró dormida, con una expresión de paz que no había tenido en años. Luz Helena estaba sentada junto a la cama sosteniendo su mano. Él se acercó despacio y la miró con gratitud. «No hay palabras para agradecerte lo que hiciste». Ella lo miró a los ojos con humildad. «No me agradezcas, señor. Solo prometa que nunca más dejará que el miedo gobierne esta casa». Julián asintió, y en ese momento comprendió que el dinero, el poder y las apariencias no valían nada comparados con la verdad. Afuera comenzaba a amanecer.
El primer rayo de sol se filtró por la ventana y cayó sobre el rostro de doña Dolores. Era como si el nuevo día trajera consigo una promesa. La oscuridad había terminado, y aunque las heridas permanecerían, la justicia empezaba, lenta pero firme, a sanar lo que la mentira destruyó. El juicio contra Rebeca Mendoza se convirtió en uno de los casos más comentados de todo Monterrey. Los medios lo bautizaron como el caso de la suegra invisible. Y durante semanas, las cámaras se apostaron frente a los tribunales buscando captar el rostro de la mujer que había fingido una muerte, envenenado lentamente a su víctima y vivido entre la riqueza y la mentira. Luz Helena asistía a cada audiencia, siempre en silencio, sentada en la última fila, observando cómo aquella mujer, que alguna vez le gritó órdenes con arrogancia, ahora lucía un traje beige de reclusa, las muñecas esposadas y el cabello recogido sin su brillo habitual. La frialdad con la que Rebeca escuchaba los cargos estremecía a todos. Ni siquiera cuando el fiscal relató los detalles del encierro y mostró las pruebas encontradas en la casa, los frascos de medicinas adulteradas, las recetas falsificadas, las transferencias ilegales, parpadeó. Su voz, cuando pidió la palabra, era tan serena que heló el alma de quienes la oían. Yo no soy un monstruo. Solo hice lo que creí necesario para mantener el orden en una familia que se estaba desmoronando. Ellos no lo entenderán nunca porque no saben lo que es sobrevivir en un mundo de hombres poderosos. La sala se llenó de murmullos, pero ella continuó. Todo lo que hice fue por amor. El amor también puede ser cruel. Doña Dolores estaba presente ese día, acompañada por su hijo y por Luz Helena. Su fragilidad física contrastaba con la fuerza de su mirada. Cuando el juez le pidió que testificara, se levantó despacio, caminando con ayuda de un bastón, y cada paso parecía pesar siglos. Durante 15 años viví en un cuarto sin ventanas, alimentada con sobras y medicinas que me debilitaban. Escuchaba risas en los pasillos, cenas, música, y yo, que había dado mi vida por esa familia, era tratada como un fantasma. Mi nuera me decía que lo hacía para proteger a Julián, pero cada día que pasaba entendía que lo hacía por miedo. Miedo a que se descubriera lo que realmente era. Sus palabras resonaron en la sala y algunos periodistas bajaron las cámaras, conmovidos. Dolores respiró hondo antes de continuar. Si hoy estoy viva, es por esta mujer, señaló a Luz Helena, que se estremeció. Una empleada, una persona humilde, tuvo más valor y compasión que todos los que me rodeaban. Ella fue mi voz cuando yo no tenía fuerzas. Si existe justicia en este mundo es porque aún existen corazones como el suyo. Las lágrimas rodaron por los rostros de muchos asistentes, y hasta el juez hizo una pausa antes de responder. Gracias, señora Mendoza. Su testimonio honra la verdad. El veredicto llegó días después. Rebeca fue declarada culpable de secuestro agravado, falsificación de documentos, intento de homicidio y maltrato a un adulto mayor. La sentencia fue de 30 años de prisión. Cuando escuchó la decisión no mostró emoción alguna. Solo giró el rostro hacia Julián, que estaba sentado con su madre, y dijo con voz baja: tarde o temprano, te darás cuenta de que te salvé de ti mismo. Él lo miró con una mezcla de compasión y horror. No me salvaste, Rebeca. Me condenaste al dolor más grande que un hijo puede sentir. Luego, sin añadir más, la vio desaparecer escoltada por los guardias, y Luz Helena, que había permanecido en silencio todo el tiempo, sintió un vacío enorme en el pecho. No por ella, sino por la certeza de que incluso en la derrota, aquella mujer seguía atrapada en su propio abismo moral. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción.
Don Julián contrató médicos, psicólogos y terapeutas para ayudar a su madre a recuperar la salud física y emocional. Poco a poco el color volvió a las mejillas de doña Dolores y el brillo a los ojos. Cada tarde salía al jardín con Lucelena, tomaban café y hablaban de la vida como si intentaran recuperar todos los años perdidos. A veces cierro los ojos y escucho el silencio de aquel cuarto. Pero entonces oigo tu voz, hija, y sé que ya nunca volveré a estar sola. Lucelena sonrió conmovida. Usted es como mi segunda madre, señora. Lo único que quiero es verla vivir en paz. Y así fue. La paz llegó, lenta pero firme, envolviendo la casa que antes había sido un lugar de sombras. Don Julián también cambió. Dejó de preocuparse por los negocios y empezó a dedicar tiempo a lo esencial. Cada mañana desayunaba con su madre y con Lucelena, riendo con la ligereza que había olvidado. Un día, mientras conversaban, dijo: «Pensar que pasé tantos años creyendo que la elegancia y el dinero eran lo más importante. Y mira, la persona más rica que he conocido no tiene fortuna, ni apellido, solo un corazón noble». Lucelena bajó la mirada ruborizada. «No diga eso, señor. Solo hice lo que cualquiera haría». «No, Lucelena», replicó con voz grave. «Cualquiera no arriesgaría su vida por alguien que no es de su sangre. Eso te hace excepcional». Pasaron los meses y la historia trascendió las paredes de la mansión. Organizaciones de derechos humanos reconocieron el valor de Lucelena y su testimonio inspiró campañas contra el maltrato a los adultos mayores. En entrevistas, ella siempre respondía lo mismo: «No soy una heroína. Soy una mujer que no quiso mirar hacia otro lado». Sin embargo, en el fondo sabía que había cambiado el destino de una familia entera. Un año después del juicio, don Julián organizó una fiesta íntima por el cumpleaños 90 de su madre. El jardín estaba lleno de flores, música suave y risas. Cuando todos brindaron, él levantó la copa y dijo con voz emocionada: «A la vida, a la verdad y a quienes tienen el valor de defenderla». Dolores aplaudió y añadió: «Y a quienes nos devuelven la esperanza cuando creemos que todo está perdido». Lucelena los miró y sintió que su alma se llenaba de una paz que nunca antes había conocido. Esa noche, mientras ayudaba a la anciana a prepararse para dormir, ésta le tomó la mano y le preguntó: «¿Te arrepientes de haberte metido en todo esto?». Lucelena sonrió con ternura. «Jamás, señora. El trabajo se puede perder, pero la dignidad no. Y gracias a usted aprendí que vale más una vida salvada que 1000 silencios cómodos». Dolores cerró los ojos con una sonrisa. «Entonces, hija, que nunca se te apague esa voz». Afuera el viento soplaba suave, y en la casa de los Mendoza ya no había secretos ni sombras. Solo la certeza de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Lucelena apagó la lámpara, miró el rostro tranquilo de la anciana y susurró: «Al final el amor fue más fuerte que el veneno». Y por primera vez en mucho tiempo, la noche se sintió verdaderamente en paz.